Los ataques entre Israel y Hezbolá continuaron escalando este domingo siguiendo la tónica de la última semana mientras la comunidad internacional aumenta la presión por una tregua. En una visita al Líbano, Josep Borrell, representante de la diplomacia europea, instó a ambas partes a alcanzar un alto el fuego inmediato. Arrancamos con este y más titulares. Hezbolá lanzó este domingo más de 200 cohetes y drones al norte de Israel, alcanzando un edificio de Tel Aviv y causando al menos 6 heridos. Israel respondió con intensos bombardeos y artillería en localidades del sur del Líbano. Uruguay decide este domingo en segunda vuelta quién será el próximo presidente en 2025 y para los próximos 5 años. El país se debate entre el oficialista Álvaro Delgado, que continuaría con las políticas de la calle Pou, o el candidato de centro izquierda y opositor Yamandu Orsi. Y tras el acuerdo alcanzado en la COP29 para la financiación de la lucha contra el cambio climático, las naciones más vulnerables al calentamiento global afirman que el pacto es un insulto y hablan de colonialismo climático. El informe en instantes. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. El ejército israelí afirma que Hezbolá ha disparado cerca de 200 misiles y otros proyectiles contra el centro y el norte de Israel, algunos de los cuales fueron interceptados. El ataque, en el que al menos 6 personas resultaron heridas, es una respuesta a los bombardeos israelíes del sábado contra Beirut, en los que murieron al menos 84 personas, según el gobierno libanés. Hezbolá asegura que sus objetivos eran instalaciones militares y de inteligencia israelíes. Por otra parte, el ejército libanés afirma que un soldado de su ejército ha muerto este domingo en un ataque israelí. Sirenas antiaéreas suenan en el centro y en el norte de Israel. Estos son los daños que ha dejado la lluvia de cohetes lanzada desde el Líbano por Hezbolá. Según los servicios de emergencia israelíes, son varias las personas que resultaron heridas. Oímos explosiones en las afueras de Petah Tikva, una de las principales ciudades en el centro de Israel. Paramédicos de los servicios de urgencia se trasladaron al lugar, donde encontraron a 6 heridos que fueron llevados al hospital. Al otro lado del frente, en el Líbano, las fuerzas aéreas de Israel bombardeaban barrios periféricos del sur de Beirut. Según el ejército libanés, uno de sus soldados murió y varios resultaron heridos en un ataque israelí contra un puesto militar cerca de Tiro. Israel afirma estar investigando el incidente, ya que sus operaciones se dirigen contra Hezbolá y no contra el ejército. Estos bombardeos se producían mientras que el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se encontraba de visita en el Líbano. Borrell pidió más presión sobre Israel y Hezbolá para alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Además, prometió una ayuda financiera de 200 millones de euros para el ejército libanés. El único camino posible que vemos es un alto el fuego inmediato y la aplicación plena de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un cese de las hostilidades inmediato y simultáneo de todas las partes. La intensificación de los bombardeos israelíes en las 2 últimas semanas y los últimos ataques con cohetes de Hezbolá coinciden con los primeros indicios de progreso en las conversaciones de alto el fuego dirigidas por Estados Unidos. Y es momento de conectar con Beirut para ampliar los detalles con nuestro colega Joan Cabasés, a quien vemos ahora en pantalla. Joan, una semana en donde los ataques entre ambas partes no parecen más que intensificarse. ¿Qué nos puedes contar de estas últimas horas y de los ataques recientes en suelo libanés? Hola, ¿qué tal? Sí, así es. La guerra entre Hezbolá y el gobierno de Israel ya vivía una fase muy violenta, pero ha escalado todavía más en las últimas horas. Vemos cómo en la jornada de hoy las tropas israelíes han bombardeado de nuevo los suburbios de Beirut, lo vemos en imagen, también el sur del país y la región montañosa de la Bekaa. Todo después del bombardeo que Israel lanzó ayer a las 4 de la mañana contra un edificio residencial en el corazón de Beirut, y lo hizo sin aviso previo. Ese ataque ha dejado ya, según datos actualizados, 29 víctimas mortales. Israel no ha comentado cuál era el objetivo de
ese bombardeo, pero ya lo indicabais, la ofensiva israelí dejó durante el día de ayer 84 víctimas mortales en el país libanés. Hezbollah, por su parte, ha lanzado hoy más de 200 cohetes contra Israel, según algunas fuentes, causando heridos en distintos puntos del país. Hezbollah incluso ha sido capaz de lanzar proyectiles contra Ashdod, ubicado a 150 kilómetros de la frontera con Líbano. Lo decíamos antes, Joan, la presión internacional por alcanzar un alto el fuego aumentó esta semana y este mismo domingo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, estuvo allí en Beirut y tuviste la oportunidad de entrevistarlo. ¿Qué nos puedes contar sobre su postura y las evaluaciones que hizo ante esta crisis? Sí, justo venimos de estar ahora con Josep Borrell y lo cierto es que el jefe de la diplomacia europea no se muestra nada optimista con la llegada de una posible tregua en Líbano. Hay que decir que Borrell, y citamos textualmente, ha dicho que no hay una gran voluntad de llegar a una tregua por parte del lado israelí y la verdad es que lo ocurrido hoy en suelo libanés podría ser una indicación de ello. Hay que recordar que tanto el gobierno de Líbano como Josep Borrell quieren poner fin a la guerra en Líbano a través de la aplicación de la resolución 1701. Esta resolución implica el despliegue potente del del ejército de Líbano en el sur del país y prohíbe la presencia armada tanto de Hezbollah como de Israel en la zona. Pero hoy vemos una vez más como las tropas israelíes han atacado una posición, un checkpoint del ejército regular de Líbano, matando al menos a un soldado. Borrell nos ha indicado que ve este ataque como injustificable. Joan Cabasés, desde Beirut, muchas gracias por tu completo reporte. A vosotros. El gobierno de Israel aprobó este domingo por unanimidad una propuesta que obliga a todos los organismos gubernamentales a retirar sus anuncios del periódico independiente israelí Haaretz, así como a cortar toda comunicación con él. El propio periódico, uno de los más prestigiosos del país, lamentó la medida y asegura que así se busca asfixiar económicamente al diario israelí más crítico con las guerras en Gaza y Líbano y la ocupación de los territorios palestinos de Cisjordania. La decisión no apareció publicada en la agenda del gobierno ni se sometió a la revisión legal habitual. El Ejecutivo israelí ha justificado la medida argumentando que Haaretz está dañando la imagen del Estado de Israel y su derecho a la autodefensa y que el editor del periódico ha pedido la imposición de sanciones contra el gobierno de Netanyahu. En mayo, el gobierno israelí también prohibió en el país el medio catarí Al Jazeera. Y las hostilidades se intensifican también en la guerra entre Rusia y Ucrania. Este domingo, las fuerzas ucranianas derribaron medio centenar de drones Shahed de fabricación iraní lanzados por Rusia. Por su parte, el Ministerio Ruso de Defensa aseguró haber interceptado también 36 drones sobre su territorio durante la jornada. Entre tanto, el ejército ucraniano mostró las primeras imágenes de los restos del misil balístico Oreshnik lanzado por Rusia contra la ciudad de Dnipro a mediados de la semana que termina. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a insistir en la necesidad de actualizar sus sistemas de defensa antiaérea en vista de la nueva amenaza. Y vamos con temas de América Latina, concretamente de Uruguay, que está celebrando este domingo su segunda vuelta electoral con un resultado hasta ahora incierto y reñido según los últimos sondeos de intención de voto. Más de 2.700.000 uruguayos están habilitados para elegir al próximo presidente en un país donde el voto es obligatorio. El balotaje enfrenta a dos candidatos con visiones políticas y líneas económicas opuestas. Por un lado, la coalición multicolor de centro y centro-derecha del candidato oficialista Álvaro Delgado, que representa la continuidad de las políticas del actual gobierno de Lacalle Pou. Y por el otro lado, la coalición izquierdista Frente Amplio con Yamandú Orsi, considerado delfín político del expresidente José Mujica. Como acabamos de ver en las imágenes, los candidatos ya han votado, pero escuchemos ahora qué dijeron. Hay dos modelos, sí, hay dos modelos. Hay candidatos que representan dos modelos. Yo creo que represento mucho más el futuro, la continuidad, certezas. Tiene que ver con eso. No quiero hablar de política partidaria. Y yo creo que el otro modelo tiene mucho que ver con más incertidumbres y volver al pasado. Que no pierda la esperanza de que la política vale la pena. Y lo otro es que los que no, yo no sé si son indecisos o que directamente que no dicen, porque tienen un perfil más bajo. Esa gente también tiene que vivir la elección como una fiesta y va a pasar eso. 6 personas murieron y otras 10 resultaron heridas durante la madrugada en el sureste de México cuando un grupo de personas armadas
abrieron fuego en un bar de la ciudad de Villahermosa, capital de Tabasco. Las autoridades siguen investigando las causas, pero descartan que el suceso esté relacionado con el crimen organizado. Sin embargo, México ha registrado en los últimos meses un aumento de la violencia. Solo en el estado de Tabasco el número de asesinatos se ha casi triplicado respecto al año pasado. Este incidente se produce 2 semanas después de que una masacre similar dejara 10 muertos en Querétaro, donde un comando armado disparó contra los comensales de un restaurante. Y en Bolivia, tras largos meses de sequía, fuertes lluvias provocaron deslizamientos en un barrio de la capital, La Paz. Al menos 26 personas resultaron heridas y más de 40 casas quedaron dañadas por las lluvias que provocaron el desbordamiento del río Pasajuira. Los equipos de rescate se vieron reforzados con 300 militares para evacuar a los residentes de las zonas inundadas y limpiar la zona afectada. El presidente Luis Arce visitó la comunidad y prometió que se hará todo el trabajo necesario para restaurar la zona. Y tras 2 semanas de tensas negociaciones, los países reunidos en la cumbre para el clima COP29 han logrado alcanzar un acuerdo de financiación de $300.000 millones con el que esperan combatir el cambio climático. Los países ricos, que históricamente han sido los que más emisiones producen, serán los que realicen los pagos. Sin embargo, hay muchos que critican el acuerdo y consideran que la cumbre estuvo muy lejos de encontrar soluciones a futuro frente a la crisis climática. Por fin se llega a un acuerdo. Y mientras muchos aplaudían este momento, para los países más afectados por el cambio climático no había nada que celebrar. Este documento no es más que una ilusión óptica. En nuestra opinión, no aborda el enorme reto al que todos nos enfrentamos, por lo que nos oponemos a la adopción de dicho acuerdo. Si volvemos a casa y decimos que los países desarrollados están tomando la delantera, es un insulto. $300.000 millones hasta 2035 es una broma y no es algo que debamos tomarnos a la ligera. Los países en desarrollo y activistas del clima presentes en la conferencia exigen que se invierta un mínimo de $1,3 billones al año, una cifra destinada a la transición energética que limite el aumento de la temperatura media global por debajo de 1,5 grados centígrados. Los científicos creen que más allá de ese umbral, el cambio climático será más peligroso y difícil de revertir. Según la Organización Meteorológica Mundial, 2024 va camino de ser el año más caluroso jamás registrado, ya que la temperatura global subirá transitoriamente a esos 1,5 grados centígrados. Pero tras más de 2 semanas de debates y rechazo de borradores, los países industrializados occidentales consideran el acuerdo como un gran paso. La COP29 será recordada como el inicio de una nueva era para la financiación de la lucha contra el cambio climático, y la Unión Europea y sus Estados miembros seguirán desempeñando un papel destacado. A pesar de este optimismo, la mayoría de delegados de países en desarrollo como Bolivia, Nigeria, Fiji, Pakistán o India calificaron el acuerdo de injusto. Pero la COP29 ya es historia y ahora las miradas se dirigen a la próxima cumbre que se celebrará en la Amazonía, en Belém, en noviembre de 2025. Y el gobierno de Brasil estima que asistirán unas 50.000 personas. Pero lamentablemente no encontrarán allí imágenes idílicas, sino una ciudad que creció sin control. En Belém solo se depura un 2% de las aguas residuales y la mayoría de los habitantes vive en barrios pobres. El gobierno regional puso en marcha una treintena de proyectos de infraestructura. Uno de ellos es el Parque da Cidade. Será la sede de la COP30 y cuando esta termine se convertirá en un espacio público. Y nos despedimos con una noticia más alentadora, una noticia más alegre, que es la inauguración del alumbrado navideño de París, en Francia. El encendido, que comienza en la gran avenida Campos Elíseos, se hace con la presencia de caras conocidas como Tony Estanguet, presidente del Comité Olímpico de París 2024. Más de 400 árboles iluminados se encienden cada día, además del árbol de Navidad más alto de la ciudad. Este año se contribuirá al ahorro energético reduciendo el horario de encendido y también la cantidad de días con iluminación.
Y hasta aquí llegamos y ya saben que pueden seguir esta y otras noticias en nuestras redes sociales gracias al equipo que trabaja las 24 horas para ustedes. En nombre de ese equipo me despido hasta la próxima edición de DW Noticias.